Primera de Corintios, capítulo 10. Dice, el título del capítulo dice, amonestaciones contra la idolatría. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Padre, gracias. Señor, sé que se ha orado por tu palabra, pero vuelvo a rogar, Señor, que dirija mi vida, Señor, para hablar tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, y pongamos atención a la palabra del Señor. Hemos venido hablando la palabra del Señor, hermanos, la hemos venido hablando de capítulo por capítulo en el libro de Corintios, Primera de Corintios, ¿cierto? Y es muy importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender que la iglesia de Corintio era una iglesia con problemas, que era una iglesia, hermanos, carnal. ¿Qué significa carnal? Inmadura, donde habían problemas de todo tipo. Había, hermano, problemas de gente que creía que sabía mucho, había problemas de gente que estaba cometiendo pecados graves, hermano, en la presencia del Señor. Había problemas de alcoholismo, que ya vamos a llegar a ese mensaje más adelante. Había problemas, hermano, de que había una división muy grande dentro de la iglesia, tanto que Pablo menciona que había 4 grupos dentro de la iglesia, ¿cierto? Había problemas gravísimos en esta iglesia. También había un grupo muy importante que creía que Pablo no era apóstol de Dios y por lo tanto no lo escuchaba ni creía lo que el apóstol hablaba. Y hoy llegamos a un capítulo, amados hermanos, que habla acerca de la idolatría. Pero el apóstol Pablo empieza a hacer un símil, hermano, entre la iglesia de Corintio y, hermano, el pueblo de Israel antiguo y de todos los pecados que cometió el pueblo de Israel antes. El pueblo de Israel antes cometió muchos pecados, sobre todo en el periodo en que salieron de Egipto a entrar a la tierra prometida. Fueron 40 años que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y cometieron pecados graves. Y Pablo les habla aquí que no sean como ellos. Dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron. No quiero que ignoréis, ¿cierto? En algunas cartas Pablo habla así. Es como llamarle la atención. Hermano, no quiero que ignoren esto. No quiero que lo pasen por alto. Quiero que lo recuerden. Acuérdense que nuestros padres todos cruzaron el mar, ¿cierto? Y fueron cubiertos por la nube y fueron bautizados junto a Moisés. También, ojo con lo que voy a decir, ponga mucha atención. Voy a leer, dice el 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y después dice que todos bebieron de la misma agua espiritual. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Hermanos, en la iglesia solo tenemos 2 elementos espirituales, que son el vino y el pan de la cena. Solamente esos 2 elementos que son materiales, ¿me están siguiendo? Solamente esos 2 elementos que son materiales simbolizan en el momento de la cena algo espiritual. El pan simboliza la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, y el vino simboliza la sangre de Cristo. Pero Pablo les dice aquí, no quiero que ignoréis que el pueblo de Israel comió un alimento espiritual y una bebida espiritual. ¿Me están siguiendo? El pueblo de Israel comió un alimento espiritual
¿Cuál fue ese alimento espiritual que comió el pueblo de Israel? Maná. Salmo 78, 25. Pan de nobles comió el hombre. Un pan espiritual, un pan grande. ¿Cierto? Entonces alguien me dirá, pero pastor, si ese pan, ese maná era material. Pero el apóstol está diciendo aquí que ese alimento era espiritual. Y cuando salió agua de la roca, esa agua era espiritual. Pero el pueblo de Israel no entendió, no lo supo, no respetó lo que Dios le dio. Cuando llegó el maná, hermano, cuando llegó el maná lo probaron. ¿Usted ha comido palmera de esas que venden en la playa? ¿Cierto? Que son delgaditas, tienen azúcar y como que se deshacen en la boca. Algo así era el maná. Algo así. Hermanos, y lo probaron y eran como unas hojuelas blancas sobre la tierra. Y la tomaron y dijeron, ¿qué es esto? Y ni se preocuparon por ponerle nombre. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Cómo lo hubiesen puesto ustedes? Se levantan en la mañana, no hay mucho alimento, pero se levanta y la tierra está regada de hojuelas dulces. ¿Me entiendes? Y se levantan y toman una hojuela y se la llevan a la boca. Y dicen, ¡qué rico! ¿Le hubiesen puesto qué es esto como nombre? ¿Qué nombre le hubiesen puesto? Bendición, que espiritual, hermano. ¿Cierto? Anda una poliquita aquí, hermanos. ¿Qué? ¿Pero a alguien se le ocurre un nombre a esto? Nadie. Son poco, hermanos, participativos. Ustedes tienen que verse más. Es una hojuela dulce y es como escarcha, es como transparente. Y usted la puede poner en el mortero, la puede machacar y puede hacer una harina y preparar muchas cosas. ¿Cierto? Le hubiésemos puesto hojuelas, ¿cierto? Del cielo, le hubiésemos puesto cereal de Dios, le hubiésemos puesto cualquier cosa, menos que es esto. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo despreció ese alimento desde un principio. No lo apreció. Entonces, claro, usted dice, oye, ¿qué es esto? ¿Y esto voy a comer? Bueno, ya comamos todos los días esto. ¿Qué están comiendo de esto que estaba en el campo? Ni siquiera Dios nos dio esta provisión y nos dio esta rica comida, ¿cierto? Este pan maravilloso, no. ¿Qué están comiendo? No, que salimos todos los días al campo y recogimos esto y lo comemos. Y encima el día viernes el Señor nos da doble porción de esto y seguimos comiendo, pero nosotros queremos carne. No queremos esto. El Señor les bendiga. Trate usted de viajar en el tiempo y estar allí. Hermano, el ser humano de por sí es desagradecido con Dios. Muy desagradecido con Dios. El Señor les dijo, recojan todos los días la porción del día y el día viernes recojan porción doble. ¿Cierto? Hermano, la podían cocinar de muchas formas. Aquellas hojuelas. Ah, Señor, pero estamos cansados de esto, danos carne. Queremos carne. Echamos de menos el pescado de Egipto, echamos de menos las cebollas de Egipto, los ajos de Egipto, los melones de Egipto. Echamos de menos los azotes de Egipto y echamos de menos la esclavitud de Egipto. Y la Escritura dice que se enojó Moisés y también Dios se llenó de ira. Y dijo Dios, les voy a enviar carne hasta que se les salga por la nariz. ¿Cierto? Por cuanto despreciaron lo que yo les di. El Señor les bendiga. Despreciaron esto. ¿Cuántas veces nosotros despreciamos lo que Dios nos da? ¿Cuántas veces hallamos fome lo que Dios les da, nos da, y es más bonito lo que le da a otro, el Señor, pero lo que me da a mí,
esto me dio el Señor. ¿Cierto? Esto, ¿no? Y hermano, usted, no, es que yo quería hacer esto en la iglesia, pero esto me tocó. Si usted es fiel en lo poco, Dios le dará más. Si usted es agradecido en lo poco, Dios lo bendecirá más. Pero si usted es mal agradecido en lo poco, el Señor les bendiga. ¿Sabe? Cuando usted llega a su casa, abre su refrigerador y tiene margarina y tiene hermanos cine y tiene todo lo que quiere para echarle al pan y aún así come de mala gana, ¿cierto? Y no recuerda periodos antiguos de su vida que tal vez no tenían nada y que un solo pedazo de pan era una riqueza tremenda, hermano, en el Señor, y lo comía con ganas ese pedazo de pan. ¿Cierto? Y cuando alguien llegaba, yo recuerdo cuando era niño, alguien llegaba con margarina, hermano. Era pero estar de cumpleaños, comer un pan con margarina, hermano. ¿Sí o no? Entonces el pueblo de Israel está en el desierto, no tiene mucho que comer y encuentra maná y lo desprecia. Que Señor, que debieran llover pescados como en Egipto. En vez de esto. Así somos. El pueblo de Israel no solamente era eso, así somos también. ¿Cierto? Tenemos un corazón idólatra. Idolatramos todo. Imagínense que en este momento la palabra nos está hablando acerca de la idolatría del pueblo de Israel. De su codicia, de su poca visión espiritual, de no poder ver que esa comida era una comida espiritual de Dios, de no poder ver que cuando Moisés, las 2 veces que tocó la roca, hermano, en el Señor, las 2 veces Dios le dio agua de la roca. Que es un milagro, vaya usted con un palito y pégale a una roca a ver si le va a salir agua. ¿Cierto? ¿Lo ha intentado usted? Ahí en el cerro hay una roca grande, lleve una vara grande y dele con la vara a la roca. A ver, puede estar si quiere un par de días ahí golpeando la roca. No le va a salir agua. Pero ellos igual despreciaron esa provisión de Dios. Y querían las cosas de donde Dios los había sacado. Entonces, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y si usted ve el 10.6 y busca la referencia abajo, el 10.6 es número 11.4. Si alguien puede ir a esa referencia, números 11.4. ¿Cuál es la referencia? Diga. Tengo la nueva traducción viviente. Dice: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaba. Amén. Y acá, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo interpreta Pablo esto? Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. ¿Era malo codiciar carne? El problema era la codicia. ¿Sabe que todos los mandamientos de la ley eran mandamientos, hermanos, que se debían cumplir, hermanos, físicamente, se debían cumplir tácitamente? Por ejemplo, no robarás, el cumplimiento era no robar. No adulterarás, el cumplimiento era no adulterar, ¿cierto? Pero resulta que el Señor Jesucristo dijo que si un hombre miraba a una mujer codiciándola, ya había cometido adulterio con esa mujer. Pero el 10º mandamiento dice, no codiciarás. Y no existe una forma de no cumplirlo. Porque la codicia está en el corazón. Es el único mandamiento que va al corazón directamente del hombre. ¿Me entiendes? Codiciar, hermano, es una palabra que viene de fuego. Algunos la llaman incendio. Porque se incendia el corazón del hombre, hermano, y de la mujer. Se inflama por lo que quiere.
Se inflama por lo que quiere y tiene apetitos que no son de Dios. Y esto, amado hermano, no nos debe suceder a nosotros. Por eso dice, estas cosas son ejemplos para nosotros, los que hemos alcanzado los finales de los tiempos. Usted y yo, amado hermano, ¿codicia usted? ¿Codicio yo? Sí, tenemos codicia en el corazón. Si no, la Biblia no hablaría contra la codicia, por favor. ¿No es así? Y la codicia va de la mano de la idolatría. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás nada de tu prójimo. El Señor le bendiga. Nada de tu prójimo. Acuérdese que codiciar... Mire, voy a ponerle un ejemplo. Yo voy por la calle y veo una casa que es hermosa. Oh, qué hermosa la casa. Alguna vez me gustaría tener una casa como esa. Y pasó. Eso no es codicia. Solamente usted manifestó un deseo de su corazón. Pero todos los días esa casa está en su corazón. Ay, me gusta esa casa. Yo quiero una casa como esa. Ahí usted está codiciando algo que no debe. No es que yo quiero ese auto, el que tiene el hermano. ¿Cierto? Es ese auto el que yo quiero. Él no se lo merece, ella no se lo merece. ¿Y qué sabe usted, hermano? Al parecer el que no se lo merece es usted, al parecer el que no se lo merece soy yo. ¿No es así? Pero esto es codiciar, no un pensamiento, sino que un pensamiento que se aloja pecaminosamente en mi corazón y me mantiene ocupado y me mantiene incendiado, hermano, en el Señor, este pensamiento. Esto es un pecado grave en la presencia del Señor. Y Pablo le dice a los corintios, no quiero que ignoren lo que le pasó a Israel. ¿Qué les hizo Dios a Israel? Lo castigó en el desierto. Murieron muchos. ¿Sabe lo que dice? Se me fue el nombre. El comentarista Simón Kistemater, ¿me parece que es? Sí, gracias, hermano Jesús. El comentarista Simón Kistemater dice de estos pasajes, en un ejercicio matemático que él hizo, que en Israel a causa de la desobediencia morían diariamente 90 personas. 90 personas. ¿Se dan cuenta? No habla de 2, de 3. Dice él que en un cálculo que él hace personal, mueren 90 personas diarias en promedio en Israel a causa del pecado. Acuérdese que salió una gran multitud de Egipto y ¿qué dijo el Señor? Ninguno de estos entrará a la tierra prometida excepto Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés. Excepto Josué y Caleb. No entrarán. ¿Qué significa? Que 3 millones de personas murieron en el desierto en un periodo de 40 años. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué dice el apóstol? No quiero que ignoren lo que les pasó a ellos. Hermanos, nosotros a veces vamos por la vida y decimos, no, si nosotros vivimos en la gracia, el Señor sabe, eso era el Antiguo Testamento, y el Señor sabe, conoce mis debilidades, conoce esto y todo otro. Hermanos, el Señor lo sabe todo, pero el Señor no pasa por alto debilidades, no pasa por alto pecados. No es Dios que tape el pecado, no es Dios, hermano, que se agrade en el pecado. El Salmo 5 dice que Él nos agrada en la maldad. ¿Cierto? Ni un poquito. Ni un poquito. No nos olvidemos. ¿Y por qué somos tan idólatras? Codiciamos e idolatramos. ¿Sabe que Pablo fue bastante duro en esta carta? Cuando yo empiezo a ahondar en esta carta, digo, Pablo sí fue duro en esta carta.
Ahora, no sé si le entendieron a Pablo los corintios, ¿cierto? Pero una cosa me queda clara, el Espíritu Santo inspiró a Pablo y el Espíritu Santo preservó este escrito para nuestros tiempos. Lo preservó para nosotros. El pueblo de Israel en cierto momento se rebeló. Se levantó, hermanos, el clan de Coré, que era de los levitas, y dijo que Moisés y Aarón no eran los únicos a quienes Dios hablaba. A ellos también le hablaba. Y se rebelaron contra Dios. Y fue tal la rebelión que tuvieron contra Dios por tener los mejores cargos, que Dios dijo que iba a hacer una cosa nueva para castigarlos. ¿Cómo morían siempre? Por la espada, por el hambre y por la peste. Generalmente morían así. Y también Dios enviaba de repente fuego del cielo y los consumía. Pero ¿cómo murieron el clan de Coré? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerda, hermano Josué? ¿Cómo murieron? Amén. Hubo un gran terremoto, se abrió la tierra y tragó al clan de Coré. Completo. Entonces yo le digo, ¿es Dios cruel? ¿Es Dios vengativo? ¿Dios que quiere hacernos daño? ¿Qué piensan ustedes? ¿O es tanta la maldad y la perversión en la presencia del Señor? Es mucha. Hermanos, dice, me parece que en Números 14, por ahí, por el 5 o 6, por ahí, si es que no estoy equivocado, dice, este pueblo perverso me ha tentado. Este pueblo perverso es un pueblo de perversión. Nosotros vivimos en la gracia. Ahora, adoramos a Dios en la gracia, pero no debemos caer en estas perversiones de la idolatría. ¿Cierto? Cuando a alguien se le mete en el corazón, yo creo que el pastor no es de Dios, ¿cierto? Yo creo que el pastor no está haciendo las cosas bien y yo las haría mejor. Esa fue la rebelión de Coré. ¿Cierto? Que dijeron, Moisés y Aarón no hacen las cosas bien. Son ellos nomás escogidos por Dios y nosotros no. ¿Qué le pasó a María cuando María dijo, Aarón, Moisés es el único que habla con Dios y nosotros no podemos hablar con Dios? ¿Qué pasó con María? Dios la llenó de lepra. ¿Y qué sucedió? Moisés oró por su hermana y el Señor le dijo, está bien, la voy a sanar, pero la voy a dejar una semana con lepra. Para que vea que yo soy Jehová. Si el Señor hiciera esas cosas hoy día, ¿cuántos leprosos andaríamos? Señor, les bendiga, vamos. Por eso, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que lo que a ellos les pasó nos puede pasar a nosotros también, a causa de nuestra rebelión? La idolatría es como el pecado de hechicería, dice la Escritura, y el pecado de hechicería es una abominación en la presencia del Señor. Lo que la palabra del Señor nos enseña aquí, mire, pongan atención, ¿se acuerdan del mensaje anterior? Que se trató de que ellos no respetaban al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo acá está dando una serie de ejemplos de cómo no respetaban a Moisés y Aarón. ¿Me entiende? Y no lo respetaban y se rebelaban y Dios aparecía y ordenaba las cosas. Y si usted lee Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio, es reiterativo esto. Y Dios iba a destruir y Moisés y Aarón se arrodillaban y pedían misericordia. Muchas veces aparece este texto. Le dijo el Señor incluso a Moisés, voy a destruir este pueblo y te voy a dar un pueblo nuevo. ¿Lo dice así? Te voy a dar a un pueblo nuevo. Hermanos, ¿y cómo será eso? ¿Y qué dice Moisés? No, Señor, ¿qué van a decir de ti? Sacó a este pueblo para matarlo en Egipto, ¿cierto? Y van a blasfemar tu nombre, Señor.
El Señor les bendiga. Amados hermanos, disculpe, nosotros no debemos murmurar. También la murmuración aquí está dentro de este grupo de pecados. Y la murmuración contra los que están adelante es grave ante Dios. Puede que en su murmuración usted tenga razón, pero lo que usted tiene que hacer es orarle a Dios. Porque Dios es el que pone a los que están por delante. ¿Cierto? En nuestra iglesia nosotros tenemos en este momento 3 congregaciones. Está nuestro pastor Isaac empezando, está Polonia con nuestra hermana Miriam y estamos nosotros. Y en los 3 grupos puede alguien estar murmurando contra la persona que está por delante. ¿Cierto? ¿Qué tiene que hacer usted? Órele a Dios. Si usted cree que hay algo que se está haciendo mal, órele a Dios. Siempre va a haber, hermano, la suspicacia de los hermanos de que las cosas no se hacen bien. Siempre. Y yo lo aprendí de pastor hace muchos años atrás. Al principio me afectaba porque mi conciencia es clara en la presencia del Señor. Me afectaba mucho. Hoy no me afecta porque sé que es parte del juego de que haya suspicacias contra el que está delante. Pero no debiera existir esto. La iglesia debiera ser temerosa de Dios y presentar en oración todas las cosas. Amén. Presentar en oración todas las cosas. Porque el que está por delante también dará cuentas al Señor de lo que está haciendo. Y si el que está por delante o los que están por delante, hermanos, están haciendo las cosas mal, tienen ustedes el derecho de reunirse e ir donde los que están por delante y decir, ¿sabe que esto que se está haciendo no lo consideramos bien? Está bien, conversémoslo. ¿Cierto? En el caso de Moisés, no era un grupo como nosotros, no eran 200, ni 300, ni 30, eran millones. Por lo tanto, los que clamaban contra Moisés eran muchos. ¿Cómo se sentían esos hombres? ¿Cómo se sentía Pablo? Que el pueblo que él había, hermano, trabajado, que cada uno de ellos había venido al evangelio por la predicación de Pablo, así lo dice. Ustedes son mi gloria, ¿cierto? Hablen contra él. El Señor les bendiga. ¿Por qué? Porque el pecado que subyace detrás de todo esto es la idolatría. Primero, idolatrar al predicador tanto, a la predicadora tanto, al hermano tanto. Esto hacía en la iglesia de Corintios, ¿cierto? Los corintios, hermanos, hacían esto. Idolatraban a Pedro, un grupo, idolatraban a Apolos, otro grupo seguía a Cristo y otro grupo a Pablo, pero no los seguían bien, los idolatraban. Por eso el apóstol habla de que la idolatría no es correcta. Dice después, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? El Señor les bendiga. Entonces, aquí la palabra del Señor es muy clara. Muy clara. Había una idolatría muy fuerte. Había quien comía carne sacrificada a los ídolos y se daba la licencia de comer delante de los hermanos. Había quien, hermano en el Señor, hacía las cosas mal y hablaba a los demás y decía, no, si yo lo estoy haciendo bien. No, si yo soy mejor que ellos.
El Señor les bendiga. Amén. Y pueden mezclar la mesa de los demonios con la mesa de Dios, dice el apóstol. Por esto es que muchos habían muerto en la iglesia de Corinto, hermano, por la cena, porque no había ningún discernimiento espiritual. El Señor les bendiga. Entonces, el que sacrifica, ¿cierto?, a un ídolo, sacrifica a un demonio. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Y no que el demonio esté en el ídolo. No, el demonio es el que está engañando a aquel varón, a aquella mujer, a buscar ese ídolo. ¿Cierto? Cuando, amado hermano, cuando venían antiguamente los cantantes, iba la gente y lloraba y se desmayaba. No sé si se acuerdan de esa época de estupidez que hemos vivido como seres humanos. Y iban y se desmayaban y caían, hermano, ahí llorando. Después venían los cantantes cristianos y ahí estaban las hermanas llorando. Vino Jimmy Swaggart, un varón de Dios, y muchos querían tocar a Jimmy Swaggart. Vino el Papa y también querían tocar al Papa. Yo recuerdo una vecina que le contó a mi madre, dijo, vecina, toqué al Papa. Y andaba con la mano envuelta y no se la iba a lavar porque había tocado al Papa. Pero cuando vino Jimmy Swaggart, Gigi Ávila, querían tocar a estos varones. Idolatría. Pura idolatría, hermano. Es que sabe que ese pastor, ese pastor sí. Pastor, me gustaría que usted fuera como ese pastor. Oiga, y a mí sí me lo han dicho. Me gustaría que se hiciera esto, lo que se hace acá. Idolatría, hermano. Y sabe, si hay un hermano que Dios lo usa y hay otro que lo está siguiendo con un corazón idolátrico, no es que el demonio esté en aquel que Dios usa. El demonio está engañando al que tiene el corazón idolátrico. ¿Me entiende? Por eso que detrás de cada ídolo hay un demonio. El Señor les bendiga. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A la pureza. A dejar la idolatría, a dejar la codicia, a dejar estas cosas. ¿Cierto? Le pongo un ejemplo. El 18 de septiembre. Ustedes saben que el 18 de septiembre es una fiesta nacional. Los países vecinos se admiran de cómo Chile celebra el 18 de septiembre. Porque nunca habíamos visto un país donde reuniera tantos borrachos juntos en un parque, hermanos, celebrando, pero sí es cierto, celebrando una fiesta. Y estos borrachitos juntan dinero todo el año, no se compran zapatos, no se compran nada, juntan dinero todo el año para ir a esa fiesta y pasarlo, comillas, bien. ¿Cierto? Entonces los hermanos, hijos del Señor, dicen, ¿saben que esto está malo? Pero podríamos hacer una fonda cristiana. ¿Cierto? Y vamos a hacer un jugo de piña con helado, y vamos a hacer terremoto cristiano, y vamos a hacer todo esto cristiano, y vamos a hacer chicha cristiana y todo cristiano. Entonces vamos a ir. ¿Está bien o está mal? Mal, por hermano. Después viene el Halloween y vamos a disfrazar a los niños de ángeles, hermano, y vamos a pasearlos buscando dulce a los niños, porque los niños no saben. Claro, porque si los niños no saben, somos los adultos los que le vamos metiendo cosas en la cabeza. Hermano, y metemos a los niños en una idolatría grave, pero gravísima. ¿Ustedes saben lo que pasó estos días de Halloween en Brasil? Se metieron a un templo evangélico, sacrificaron gatos, escribieron en las murallas con la sangre de los gatos, sacrificaron un gato en el púlpito de la iglesia y amenazaban con escritura a los hermanos de la iglesia. Mientras que toda la gente feliz buscando dulces. Y la iglesia disfrazada de ángeles, disfrazada de querubines, ¿cierto? Disfrazada de nubes, disfrazada de algodón de azúcar y de todas las estupideces, hermano. Y nosotros seguimos esto. ¿Sabe cómo lo he comparado yo a esto? Es como cuando usted estúpidamente va a una fiesta. Perdone que lo diga así, pero es verdad. Usted estúpidamente va a una fiesta
y le ofrecen trago y dice, no, yo no tomo. Pero está en el baile, está en la fiesta, se está riendo, está haciendo todo, pero usted no tomó, así que se fue. Contento va a la casa, estuve en la fiesta, pero no tomé. ¿Lo hizo bien? Estaba en un lugar que no debía estar. ¿Cierto? Hermanos, nunca se avergüencen del Evangelio. Es que en mi trabajo hacen una fiesta y yo no quiero decir que soy cristiano porque me van a empezar a decir esto, otro. ¿Tiene una oportunidad para predicar? Yo me acuerdo, yo estaba en una fiesta con mi hermana Miriam en el colegio, hacían una fiesta, habían unas tomateras, nosotros no tomábamos. Y apenas podíamos, nos íbamos para la casa porque era parte de nuestro contrato estar un rato en esa fiesta, en los trabajos. Pero no tomábamos, no nos quedábamos ahí. Y me acuerdo como de broma el jefe ponía una botella de vino cerca mío y me sacaba una foto. ¿Cierto? Pero yo decía que era cristiano y en todos lados. No, yo no voy a participar de esto porque soy cristiano. El Señor les bendiga. Entonces, se da cuenta que es lo mismo cuando usted va a una fiesta, usted voluntariamente va a una fiesta. ¿Y a qué va a ir usted voluntariamente a una fiesta, hermano? No, pastor, es que quería predicar y me invitaron y claro, me imagino que predico mucho. Pero si Jesús iba a la fiesta, hermano, no compare una fiesta de los judíos con una fiesta del mundo de aquí en Chile. Es incomparable. ¿Cierto? Incomparable. Hermanos queridos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Tenemos tendencia a la idolatría y a hacer las mismas cosas que hace el mundo. No, pero es que sabe que hagamos esto. Yo la única fiesta, escúchenme bien, la única fiesta que considero que los cristianos deben celebrar es la Navidad porque recuerda el nacimiento de Jesús. No importa que no haya nacido el 24, pero recuerda que Cristo vino a la tierra y recuerda que nació en un pesebre, recuerda que hubo, hermanos, allí sabios del oriente, recuerda que Satanás quiso matar a Jesús, recuerda, hermano, en el Señor que empezó una obra de redención maravillosa. Pastor, pero es que el mundo lo hace mal, sí. El mundo es el que no debiera celebrar la Navidad. La iglesia, sí. ¿Me escucharon? El Señor les bendiga. El nacimiento de Jesús. Entonces, abandonemos las idolatrías. Abandonemos las idolatrías. Yo creo que se ha entendido muy bien la palabra del Señor, ¿cierto? Amén. Nos vamos a poner en pie. Pastor José va a venir, va a orar por la palabra y nosotros todos inclinamos nuestro rostro.